Quiero saludar en nombre de Fundación Unipymes y de Latinpymes Centro de Desarrollo Empresarial a Óscar Guerrero, economista y especialista en finanzas de la Universidad EAFIT y magíster en Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido, Óscar Guerrero. Muy bien, muchas gracias. Muy amables por la invitación de la revista Latinpymes y la Fundación Unipymes para compartir algunos minutos sobre el entorno macroeconómico de la economía no solamente colombiana, sino de la economía mundial. Y como comenta Carlos, a lo último tener un espacio para hacer una serie de preguntas que complementen esta breve conferencia sobre el entorno macroeconómico. La idea y el objetivo general entonces de esta presentación es compartir con ustedes las variables macroeconómicas que a nivel mundial están afectando el desarrollo no solamente de las economías, sino de las empresas. Esto nos permite identificar qué oportunidades y qué amenazas hay dentro de ese entorno, dentro de ese mercado, para poder desarrollar las estrategias. Muy bien, empecemos por el entorno macroeconómico antes del COVID. Después vamos a mirar cómo está hoy la economía mundial, qué tanto afectan las variables PIB, petróleo, empleo y déficit fiscal en la economía nacional. Consideré que eran las variables clic de este momento bajo los efectos de la pandemia y hablaremos brevemente de cada una de ellas y por qué son tan importantes en la economía nacional. Y por último miraremos qué nos espera en el futuro próximo. A medida que está avanzando la charla vamos explicando cómo se ve el panorama y cómo se ve la perspectiva, digamos, 2021 y en algunas ocasiones 2022 sobre el desarrollo económico y empresarial. Muy bien, esos 4 puntos son los que quisiera compartir con ustedes y de ahí yo sé que se salen una serie de inquietudes y preguntas que en la medida de lo posible vamos a ir desarrollando. Muy bien, ¿cómo era el entorno macroeconómico antes del COVID? Todo era felicidad, todo iba bien. La economía mundial crecía al ritmo del 2.5% en promedio, o sea, el PIB. El PIB es la variable que mide la producción interna de un país y obviamente en la medida en que esa producción interna crezca, se determina como el nivel de desarrollo económico del país, porque cuando hay PIB, cuando hay producción, hay empleo. Y si hay empleo, hay ingresos. Y si hay ingresos, hay bienestar. Entonces, como que se asemeja a que hay una calidad de vida superior, hay un desarrollo. Entonces, el mundo crecía al ritmo del 2.5. La tarea importante, obviamente, la ejercía China e India, que muestran crecimientos del PIB superiores al 7%. Y en gran parte teníamos una tarea grande, todas las economías emergentes, entre ellas Colombia, las cuales denotaban un crecimiento en promedio del 4.1 y nosotros también no éramos ajenos a eso y éramos uno de los países que mostrábamos crecimientos muy cercanos a este índice que es promedio de la región de las economías emergentes. América Latina obviamente era 1.8 nomás en promedio el crecimiento que se diagnosticaba por la situación política y económica que vivían las dos potencias de América del Sur, que son Brasil y Argentina. Entonces, eso atrasó un poco el crecimiento del PIB de América Latina. Y obviamente India, China, estos países muestran crecimientos importantes que denotaban un crecimiento porcentual. Ustedes saben que mientras la economía sea más pequeña, de pronto es más fácil mostrar crecimiento. Cuando una potencia tiene un PIB gigante como Estados Unidos, China, los crecimientos se vuelven más racionales. Los países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Japón, crecen al ritmo del 2% en promedio. Porque claro, están en un top y crecer ahí es un poco más difícil. Pero bueno, la esperanza es que las economías pequeñas y medianas, entre las que está Colombia, pudiera dar un repunte para el crecimiento del PIB y así obviamente del bienestar y del desarrollo económico del país. Eso era el evento que pasaba antes. En Colombia, ¿qué nos pasaba? Teníamos en promedio un crecimiento del PIB del 4%. En los últimos años vimos que el promedio se denotaba que el PIB crecía el 4%. En el último año, en el 2019, lo hicimos en 3.3 y se preveía un 3.8 para el 2020.
A nivel de desempleo, la tasa promedio de desempleo en Colombia, de acuerdo con los datos del DANE y de acuerdo con los cálculos y la metodología del DANE, es en promedio del 10%. Estamos notando un breve repunte al finalizar diciembre del 2019 del 10.5%, pero todo manejado dentro del mundo de las probabilidades de equilibrar esa tasa en un promedio del 10%, tasa definitivamente muy preocupante. Estamos hablando de que eran 2.2 millones de personas desocupadas. Eso se toma como base para determinar el 10%. La población económicamente activa que en Colombia son más o menos 22 millones, gente entre 14 y 60 años en la edad productiva. Entonces, ese es el 10% del desempleo que se presentaba en la población, en la famosa PEA, el 10%. Tasa de desempleo grande, obviamente. En Estados Unidos, índices de desempleo normales son 4%, 5%. Siempre vamos a referirnos a Estados Unidos porque para todos nosotros somos muy americanizados. La inflación, por su parte, mostraba un promedio en los últimos años del 3.9%. Aunque el Banco de la República, la Junta Directiva del Banco de la República tiene como meta de largo plazo que Colombia no tenga una inflación superior al 3%. Entonces, esa que ustedes notan naranja, esa es la inflación real. En algunos momentos ha estado por encima, en algunos momentos por abajo, siempre con la meta del 3, pero obviamente que el promedio que veníamos registrando era 3.9, sin embargo, no era preocupante, era un índice de inflación más o menos manejable, controlado por la Junta Directiva del Banco de la República, y obviamente que la meta era mantenerla alrededor del 3 y para eso se hacían esfuerzos, porque la Junta Directiva desde la Constitución del 91 es responsable de mantener esa capacidad de compra. ¿Por qué es mala la inflación? Realmente es porque suben los precios, las personas con esos ingresos pueden comprar menos bienes, entonces tienen menor satisfacción, menor nivel de vida, poder comprar menos productos y eso es lo que realmente genera que la inflación sea mala para cualquier economía del país. Todos los países andan luchando por estos tres factores, dice el señor Keynes, el padre de la economía, es el PIB, el desempleo y la inflación. Lo que pasa es que son contraproducentes. Para que haya PIB, para que haya crecimiento se necesita plata, pero si hay plata entonces se genera inflación y es mala. Ese es el problema. Y el PIB obviamente tiene una relación directa que si crece el PIB, crece el empleo. Entonces, y una relación inversa con la inflación. Entonces, todas las economías que se trabajan en un modelo capitalista tienen este esquema de estar trabajando estas tres variables, estas tres enfermedades, dice Keynes, manejándolas a niveles bajos, porque de todas maneras mantener inflaciones cercanas al cero, como lo hace Japón, también evita un poco el crecimiento y el desarrollo de las empresas. Y una variable que no puede faltar dentro del análisis del entorno macroeconómico colombiano es el petróleo. El 52% de las exportaciones colombianas son petróleo y sus derivados. De tal manera que si el precio internacional sube o baja, va a afectar inmediatamente el ingreso de divisas, va a afectar nuestra balanza comercial, va a afectar nuestra tasa de cambio. Entonces, el petróleo es uno de los productos importantes desde hace muchos años. Y yo recuerdo cuando estudiaba economía hace ya muchos años, decía el profesor que deberíamos dejar de ser monoexportadores de café y petróleo. Y hoy uno mira el mundo de las exportaciones y seguimos igual. Afortunadamente ya ha bajado al 52. Hasta hace poco, hasta hace unos 2 años, el petróleo representaba el 60-65% de las exportaciones, entonces tradicionales. Entonces eso es muy importante y muy definitivo dentro de la economía nacional. Precio de un producto en la cual no tenemos injerencia, porque nosotros producimos 880.000 barriles diarios. Para ver la producción de Estados Unidos, de China, de Arabia, de Emiratos Árabes, pues a ellos sí realmente definen la oferta la oferta del petróleo y pueden determinar en algún momento el precio. Pero nosotros con esa producción y con esa intervención en el mercado petrolero no vamos a influir en el precio y desafortunadamente tenemos que someternos a los precios internacionales. Y lo que rija ese mercado internacional va a afectar en gran medida el análisis interno económico del país. Muy bien, entonces por eso hay que tener muy de la mano estas 4 variables que para mi concepto
influyen mucho en la economía nacional. ¿Qué sucedió? Una tarde del noviembre 17, en una ciudad de China, aparece el COVID. Aparece el COVID y sin ser exagerados, sí puede ser una economía mundial, una organización de la economía mundial antes del COVID, después del COVID, sin ser tan exagerados. Pero realmente el impacto y el efecto que ha tenido sobre estas variables que vimos es gigante, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces pone obviamente al hombre y a la mujer y al ser humano a pensar cómo va a ser ese mundo después del COVID, en una etapa de post-pandemia, sabiendo los efectos gigantes que produjo a los indicadores macroeconómicos. Muy bien. Brevemente, Estados Unidos y obviamente Estados Unidos e India, Brasil, son los países que registran al 30 de abril, esto es el 30 de abril, y Colombia ocupa el puesto honroso dentro de los 196 países del mundo, el puesto 12, con 2.800.000 contagios y obviamente 75.000 muertes al cierre del 30 de abril. En el mundo hay 153 millones de casos de COVID, 153 millones, es algo superior a toda la población de Rusia o de México. Entonces no es una cifra despreciable. Y las muertes obviamente ya superan los 3 millones de personas en el mundo, de las cuales Estados Unidos y Brasil aportan casi 1 millón. El 30% de las muertes por COVID están en Estados Unidos y Brasil, quienes tuvieron en la época de Trump un mal manejo político de la pandemia, y obviamente Brasil por el conocido desorden político del cambio de gobierno permanente y los escándalos que se han presentado allá, pues ha generado un vaivén dentro de las políticas para el manejo de esta pandemia. Entonces, en términos generales son resultados de la pandemia. Ahora nos encontramos desde el 2 de diciembre, realmente el Reino Unido aprueba la primera vacuna como hábil contra el COVID, la vacuna de Pfizer, y obviamente estas son las estadísticas que arrojan al 30 de abril, donde no nos dejan tan mal. Dicen que dosis que nos han suministrado 5 millones, completamente vacunados 1,7, y realmente es el 3.4% de la población que está completamente vacunada. Muy similar a lo que está pasando en el mundo. También en el mundo se ha vacunado completamente el 3.5% de ese 1.160 millones de dosis que se han suministrado a diferentes países del mundo. Muy bien, esto es un abrebocas muy rápido de cómo era antes la economía y ahora qué está pasando o qué pasó en el 2020, qué se espera del 2021 y 2022 sobre el impacto macroeconómico de la pandemia. Bueno, inminentemente, ante los confinamientos y los cierres por evitar contagios, lo primero que se presenta es que hay una caída del PIB. Hay una disminución de la demanda, ya las personas, todos esos proyectos que tenían de viajes, de comprar casas, de comprar carros, de hacer cambios, les en cuenta que ha dado un parte de espera. Y esa parte de espera es nefasta para la economía, porque las empresas se les bajan las ventas y lo único que pueden generar es hacer reducir sus gastos, y lo más fácil, lo más práctico y lo más rápido es despedir a sus empleados. Y eso se ha notado. Ahorita vamos a ver las cifras del desempleo a nivel mundial y a nivel de Colombia, que ha afectado mucho. Esa caída del PIB tiene la relación directa con el desempleo. Y cuando se deja de percibir ingresos, obviamente se aumenta la pobreza. La distribución del ingreso se vuelve muy heterogénea y obviamente la pobreza genera todo lo que está pasando ahora. Nadie se va a dejar morir de hambre. Entonces, ¿qué pasa? Salimos a las calles, robamos, hacemos lo que sea posible porque no nos podemos dejar morir. Esa es una reacción natural de las necesidades básicas que se comentan del ser humano. Entonces, obviamente, se termina con un desorden social que podría ser nefasto para cualquier país. Entonces, en términos generales, los sectores que más se afectaron, obviamente, el turismo, el comercio, todo lo que tiene presencialidad de las personas,
han afectado mucho todo lo que tiene que ver con la movilidad mundial, la movilidad local. Obviamente todo esto ha afectado el empleo y la mayor pobreza que hay en el país durante el último año. La incertidumbre afecta el precio de las acciones, afecta el mercado de valores. Entonces los que teníamos inversiones en acciones, en empresas, en las bolsas de Nueva York o algo, pues han tenido su revés, han tenido su caída. Y ojo que ahí hay una parte importante que es el tema de las pensiones. Todos los fondos de pensiones privados tienen parte de su portafolio de inversiones, lo tienen en acciones, en títulos, valores, en papeles emitidos por gobiernos centrales que obviamente frente a esta pandemia han caído su precio. Y obviamente sus portafolios se han desvalorizado. Repercusiones en el sector financiero todavía no se ven. Ahorita vamos a ver que el sector financiero a lo menos en Colombia, porque es uno de los sectores financieros más sólidos de América Latina, no se ha afectado, pero es posible que finalizando el presente año el índice de cartera vencida se incremente un poco y esto afecte la estabilidad del sector financiero. Lo primero que pasa en un país en emergencia es que el sector financiero se muestra débil y empieza a sufrir una crisis. Y después viene la crisis de la economía. Nosotros tenemos afortunadamente un sector financiero muy consolidado. Ahorita revisamos algún par de cifras y miramos que por ahí puede ser un punto de apoyo. Y no olvidar que el mundo empresarial está conformado por pymes, por pequeñas y medianas empresas, pero eso es un tema en todo el mundo, eso no es un tema colombiano. Las pymes, obviamente, si miramos Estados Unidos y China, tienen un portafolio de empresas grandes, un poquito más grande que el de todos los países medianos. Pero el grueso de los países, de los 196 países, son pymes. En Colombia, ¿quién pudiera imaginarse que casi el 93%, ojo, casi el 93% de las empresas que hay en Colombia son microempresas, según la última clasificación del 2019 del decreto 957 que determinó el tamaño de las empresas por ventas. El 93% microempresas y solo el 6.7% son pymes, pequeñas y medianas empresas. Y solo el 0.4% son empresas grandes. Entonces, para que miremos un poco la estructura. Y esta empresa, mientras más micro, mientras más pequeña, pues le queda más difícil enfrentar un fenómeno como el que está viviendo el mundo. Muy bien, entonces lo primero que vimos va a ser la caída del PIB. A la final, la caída del PIB, el PIB en una forma de medir el PIB es que es igual al consumo de las familias, ojo, y esto representa el 70% del PIB, consumo de las familias. El gasto público, el gobierno como empresario puede generar gasto y puede incrementar el PIB. Las inversiones de las empresas, claro, eso genera gasto, genera crecimiento del PIB. Este es el PIB medido desde el punto de vista del gasto. Y obviamente se le suman todas las exportaciones que no consumimos acá, pero que consume el resto del mundo. Toca sumarle esas exportaciones que se producen dentro del país y obviamente quitarle las importaciones que consumimos acá, pero no las producimos acá, sino que se producen en el exterior. Esta es una forma muy genérica de medir el PIB y es responsabilidad entonces de las familias que fueron las que hicieron una caída abrupta en la demanda del gasto público. El gobierno sigue haciendo sus esfuerzos en infraestructura, en las famosas 4G, en el desarrollo social e inversión de millones de recursos para apoyar a la clase menos favorecida. Eso es gasto público. Las empresas estancadas, claro, todas las empresas que tenían programas de ampliación, de lanzamiento de nuevos productos, de ir a nuevos mercados, todo se estancó, entonces la parte de inversión está sola. Y en cuanto a la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, ni digamos, porque desde hace 6, 7 años Colombia tiene una balanza comercial deficitaria. O sea que importamos más de lo que exportamos. Importamos 10.000 millones de dólares más de lo que exportamos. Entonces, por ahí no es ese factor, ese paréntesis lo que hace es restar y no sumar. Entonces, en cuenta cómo quién puede hacer el apoyo, quién puede generar el apoyo realmente para hacer crecer este PIB. Indudablemente la responsabilidad de las familias, pero quién es el que, como dijo alguien alguna vez, quién va a lanzar la primera piedra. Porque aquí es una cuestión de fuerzas. Muy bien, entonces lo primero, caída del PIB. Obviamente,
Y esa caída del PIB a nivel mundial es de la siguiente manera. Mire, Colombia decreció su PIB, o sea, en el 2020 produjo menos que en el 2019, menos cantidades, no precios, menos cantidades, el 6.8%. O sea, cayó la economía al 6.8%. De las economías que más decrecieron, obviamente, fue el Perú, 11.1%, Colombia 6.8%, pero darse en cuenta que todos en el 2020, todos los países, la economía mundial decreció el 3.3%. Recuerden que esperaban un crecimiento del 2.5% y decreció el PIB en 3.3%. Eso en algunos economistas afirman que ese es el costo de la pandemia. 2.5 y 3.3 es 5.8. El 5.8 del PIB mundial es lo que le ha costado la pandemia al mundo. Obviamente economías avanzadas cayeron 4.7, emergentes 2.2. Dense cuenta que la única economía que creció durante el 2020 fue China. ¿Y por qué? Porque realmente fue donde apareció la pandemia y hubo una reacción organizada y comprometida del gobierno y fue muy rápida. Entonces, quiere decir que en el 2020 a abril, mayo, ya la economía china empezaba a arrancar y eso permitió que China tuviera un crecimiento del 2.3 como único casi país del mundo que notó crecimiento en su PIB. ¿Qué nos espera para el 2021? El 2021 en economía se llama la operación rebote, que es cuando estos indicadores han caído al tope, entonces rebotan y rebotan en forma exagerada. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía colombiana va a crecer este año 5.1 y todas las estadísticas hasta ahora del primer trimestre a marzo denotan que va por muy buen camino. O sea que estos indicadores del 2021 van a ser operación rebote. Miren lo que va a pasar en China, el 8.4. Lo que va a pasar en India, el 12.5. Entonces, todas estas economías van a tener una operación rebote y un crecimiento exagerado del PIB. Y después, en el 2022, volvemos a los niveles normales. En el 2022 volvemos a los niveles normales y Colombia seguirá en su afán y en su entusiasmo por crecer en promedio el 4%. Algunos dicen que estará en el 3.6 o en el 3.8 en el 2022. Esa más o menos va a ser las expectativas. Estos son datos del Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial tiene otros datos, en algunos muy divergentes a los que produce el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, son discusión de modelos y sobre esa es la base que se proyecta la economía mundial. Estados Unidos decreció el 3.5 y se prevé que este año va a crecer el 6.4 y China creció el 2.3 y este año el 8.4. Entonces, si se dan cuenta, China va creciendo a buen ritmo muy superior al de Estados Unidos. Entonces, eso en algún momento va a permitir que el PIB de China iguale al PIB de Estados Unidos. Y ya se han hecho algunos cálculos que en el 2030 va a ser ese momento, porque desde hace muchos años China viene creciendo a muy buen ritmo su producción. Muy bien. Dentro de esas previsiones del Fondo Monetario, los países que más cayeron el año pasado fue India. Obviamente la pandemia fue muy dura. Recuerden que India está muy cercana a igualar la población. China hoy tiene 1.400 millones de habitantes y India ya va como con 1.320. O sea, está muy cercano a igualar la producción. El manejo de la pandemia le afectó muchísimo en el 2020 y hizo que su economía decreciera del 8%. Obviamente aumentó el desempleo, disminuyó el consumo, todo el efecto que ha tenido en todos los países del mundo. Dice BBVA Research que realmente lo que pasa en el mundo le pasa casi a todos los países. O sea, esa es la tendencia de la pandemia y los males han sido muy generales. Y otro afectado es Perú, del cual también se espera un buen crecimiento. India se espera un crecimiento del 12.5. Claro, el gobierno dijo, voy a invertir el 10% del PIB para apoyar a la pandemia. Entonces, eso es un compromiso firme del gobierno. Y en Perú, lo que se espera es que los precios internacionales del cobre son hoy actualmente muy favorables y que obviamente Estados Unidos está en un programa de desarrollo de infraestructura de la cual demanda mucho este producto y los precios internacionales del cobre, su principal producto de exportación, en Perú va a dejar a la economía peruana con un crecimiento muy importante para el 2021.
¿Qué puede pasar? ¿Qué puede atrasar todos estos cuentos y todos estos sueños? Las nuevas cepas que han aparecido. Obviamente eso atrasa. La desorganización en los procesos de vacunación. La desorganización en los procesos de vacunación, las logísticas, el empoderamiento del gobierno en el proceso de vacunación, muy importante. Incertidumbre en el manejo de políticas gubernamentales en todo el sentido de la palabra, no solamente de recursos, sino también del proceso de la vacunación. El fomento a la salud y a la educación claves dentro de este momento de pospandemia. Obviamente hay tensiones financieras y lo más nefasto para todos los países, entramos en modo tributario muchos países del mundo. Ante estas necesidades y ante este compromiso del gobierno para disminuir la pobreza y para favorecer a los menos favorecidos, esto genera un descuadre en las cuentas del gobierno central e indudablemente acoge a reformas tributarias apresuradas como pasó en Colombia y como está pasando en muchos países del mundo, obviamente con diferente enfoque. Ahorita vamos a ver las reformas tributarias en otros países del mundo no tienen este enfoque como se ha planteado aquí en Colombia. Esto puede hacer, todos estos factores pueden atrasar el programa de crecimiento de la economía en los diferentes países. Depende cómo se manejen estos efectos, cómo se maneje la reforma tributaria, cómo se maneje el proceso de vacunación, que se haga con la salud y con la educación, obviamente va a permitir que la aceleración del crecimiento de la economía sea más rápida o sea más lenta. Muy bien. En Colombia vamos a lograr en el 2022, según el Banco Mundial, es un poco más optimista, dice que en este año vamos a lograr el 5, el Fondo Monetario decía que el 5.1, pero que en el 2022 vamos a tener el 4.3, que era lo que teníamos proyectado desde el 2018 y 2019, que en el 2022 era el 4.3, aunque el Fondo Monetario dice que solo se hará en el 3.6. Pero todo es muy relativo y todo, desafortunadamente, está dirigido y direccionado con las políticas sobre la pandemia que pueden generar el crecimiento o decrecimiento de la economía nacional. Muy bien, el segundo factor, caída del empleo. 255 millones de empleos, según la Organización Internacional del Trabajo, cayeron durante el 2020 por causa de la pandemia. Y como vemos aquí, este rojito es 2019 y este azulito es 2020. Este es el nivel de desempleo en los diferentes países del mundo. Entonces, si vemos, Estados Unidos dejó su confort de un nivel de desempleo de 3, 5, 4% y pasó casi al 9% de desempleo. De 310 millones de habitantes, eso es mucha gente que está desempleada. Entonces debió colaborar. En gran parte de esos 255 millones, Estados Unidos puso en gran parte. Hay otros países que no se afectó mucho el empleo, como en el Japón, como en Alemania, en Italia, el empleo estuvo más bien sustentado por parte del Estado. Muy bien. En Colombia, obviamente, pasamos a una tasa de desempleo finalizando 2020 del 16.8. Recuerdan que nosotros teníamos un nivel promedio del 10 y que en diciembre del 2019 teníamos 10.5. Hoy en día es 16.8%. Teníamos 2.200.000 desempleados. Hoy está cerca de 4 millones de personas de las 22 que están aptas para laborar, están desempleadas. Entonces, eso es un impacto bien importante porque en un año doblamos el nivel de desempleo, doblamos el número de personas que están desempleadas. Obviamente, aumento de la pobreza. Esto es más triste todavía, que todo lo que se ha hecho de esfuerzo por parte del gobierno no se ha visto en la pobreza. El DANE define que hay dos pobrezas en Colombia y algunos países del mundo lo definen como pobreza monetaria y pobreza multidimensional. Entonces, la pobreza monetaria es aquella donde los colombianos pueden vivir. ¿Cuántos colombianos pueden vivir con menos de €1 diario? Al cierre del 2020, el 42%, se pueden imaginar ustedes, el 42% de los colombianos vivían con menos de €1. Muy seguramente a muchos de ustedes no les toca, pero la población, hagan sus cálculos, la población, el 42% es bastante. Y en el 2019 solo era el 35%. Entonces subimos a 42%, 7% más de pobreza monetaria entre los colombianos, menos de €1 diario. Y una cifra más grave todavía, la pobreza multidimensional.
La pobreza multinacional, los datos que tienen del 2019, es el 17% de la población. O sea, el 17% de la población colombiana no tiene vivienda, no tiene salud, no tiene trabajo, no tiene educación y las condiciones paupérrimas de la niñez y de la juventud en la cual se desarrollan. O sea, el Banco Mundial determina la pobreza multinacional en estos 5 factores. Son personas o familias que les falta o adolecen de estos 5 factores. Eso es pobreza multidimensional y el 17% de los colombianos la viven. Ese es el entorno macroeconómico. Estamos un poco tristes dando noticias, cifras muy negativas, pero es la realidad. Es realidad. Ahora vamos a mirar las variables de impacto en la economía nacional. Entonces, el PIB, este cierre, caída del PIB. 6.8 cayó el año pasado, esperamos crecer el 5, este año ya vamos a mirar quiénes pueden crecer. Petróleo, afortunadamente hoy salió inclusive una noticia, $68 el barril de petróleo, que hace rato no estaba en ese número. En la pandemia, en abril 2024, estuvimos con precio del dólar cercano a los 24, 25 dólares el barril. Y ustedes saben que dependemos de eso. Nosotros somos pobres, pero petroleros. Nuestra economía es petrolera. Y hoy salió también que 3 billones ganó, de enero a marzo, ganó Ecopetrol. Recuerde que es una empresa del Estado y que de ello también vive el Estado. Ganó 3.1 billones en el primer trimestre gracias a esta mejora en los precios internacionales del petróleo. El empleo, obviamente, esos 4 millones hace una media muy grande en la economía, en la desorganización social, en los paros, en la inseguridad, y eso atrae o repele la inversión extranjera. Son esos factores los que atraen esa inversión extranjera. Y obviamente el descuadre de las cuentas del gobierno central con el apoyo de todos estos planes del gobierno para apoyar a las clases menos favorecidas, obviamente genera un hueco grande que toca cubrirlo de alguna manera. Nosotros no podemos tener menos tantos millones en el bolsillo, no puede ser. Tenemos que cuadrarlo de alguna manera, con nueva deuda, con más impuestos, de alguna manera. Entonces, estos se me hacen a mí que son las variables que influyen de manera directa en la economía nacional. Entonces, en la parte del PIB, bastante grave. En la parte de petróleo, mira, ahí está el dato, abril 22, $20, $20. Hoy afortunadamente está a 68. Dependemos desafortunadamente de ese precio, de cómo cotiza el petróleo Brent en el mundo, y en abril tocamos piso definitivamente como en el 2001 más o menos se llegó a los límites del 2001. Hoy en día esperamos y hay esperanzas de que el precio del petróleo esté alrededor de $55. Ya vimos la tasa de desempleo y algo en la cual nos podemos calificar bien, pero no es Colombia, es todo el mundo. Los niveles de inflación, claro, cuando se cae la economía, obviamente la inflación que registramos hoy es el 1.5% anual. Nunca vista. O sea, estos niveles de inflación es de los más bajos que ha vivido la economía. Es muy bueno, pero el gobierno tiene que seguir alimentando que la inflación sea baja, pero poniendo plata para jalar la producción. Entonces ahí es donde viene el choque que se debe hacer desde el punto de vista de la Junta Directiva del Banco de la República. Muy bien. El petróleo, si hablamos del petróleo, nosotros estamos produciendo o producíamos desde el 2018 y 2019 un promedio de 880.000 barriles diarios de petróleo y llegamos a 750.000 en el 2020. Claro, el precio del petróleo cayó. Si no hay PIB, los países no necesitan petróleo para producir, las empresas no necesitan petróleo ni sus derivados. Entonces se estimula la demanda y el precio cae. Eso fue lo que pasó, afectando la economía nacional. Muy bien, se prevé, estos son datos de 8 empresas más o menos de banca de inversión que estiman que este año el petróleo Brent, que es el que cotiza Colombia, está alrededor de $50 el barril y en el 2022 el 55. Afortunadamente durante todo el año estas estadísticas están un poco desfasadas porque ha sido mucho mayor el precio del petróleo, gracias a Dios. Y en la medida en que el PIB crezca, en que las empresas empiecen su reactivación, pues se va demandando más y al incrementarse la demanda, obviamente genera un incremento en el precio. Y al incrementarse el precio, Colombia va a recibir más divisas. Y si tenemos más divisas, es posible que la tasa de cambio baje.
¿Sí? ¿Cómo es ese efecto? Muy bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar? En cuanto a los sectores económicos, pues hay unos que obviamente se van a resultar un poco favorecidos y otros menos favorecidos. Mire, el PIB está dado en un 83%, es la base del PIB. Un 83% es la base del PIB. Y este en el 2020 decreció el 4,1. Esto sería lo que debería hacer. Y el segundo que participa dentro de la conformación del PIB es la formación, la inversión de las empresas, que pesa el 21%. Y esa decreció, claro, las empresas se pararon, el 21,2%. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la que puede jalar la economía? La demanda, el consumo de los hogares. Eso puede hacer incrementar el PIB. Y obviamente la reactivación, ojalá acelerada, de las empresas a sus niveles normales de producción. Las exportaciones importadas en el 2020 más o menos fueron iguales, decrecieron al mismo ritmo, entonces no tuvieron ningún efecto sobre el PIB. Pero la disminución del consumo de las familias y la disminución de la inversión en las empresas sí impactó mucho el decrecimiento del PIB. Aquí están por sectores. Explotación de minas, básicamente todo este tema de petróleo fue precio. A veces, y obviamente en el 2020 fue afectado un poco por el volumen. Claro, se bajó la demanda, se pidió menos petróleo, despachamos menos petróleo. El sector de la construcción viene, durante los últimos 3 años que le he hecho seguimiento, viene mostrando decrecimientos y participaciones negativas dentro del PIB. De este sector se espera mucho en el 2021. Los planes del gobierno es que con las bajas tasas de interés que se mantienen, con los incentivos y los subsidios que se van a plantear dentro de la reforma tributaria, estimule un poco el sector de la construcción y sea el alador de muchos otros sectores de la economía, como siempre ha pasado. Entonces, en eso hay un papel importante que juega la reforma tributaria, porque recuerda que la propuesta que hicieron de la reforma tributaria quitaba el descuento del IVA que le daba a los constructores para la vivienda BIS. Entonces, eso desestimuló tremendamente. Me hablaban los constructores y me decían, no, ya nadie va a hacer BIS. Y el sector de la construcción otra vez para el suelo. Se quitaron las exenciones tributarias. Entonces, eso no va a ser. Entonces, eso va a tener que estar revisado dentro de la reforma tributaria 2.0 que ya se está trabajando. El comercio, obviamente, comercio normal, donde consumen las familias, cayó el 15,1 y todas las actividades de entretenimiento, obviamente, de recreación, de reunión masiva de personas, cayó el 11,7%. Entonces, estos sectores, obviamente, tuvieron sus caídas más lentas y de ellos se espera una reactivación. La construcción y el comercio, que fueron unos que cayeron inmediatamente. El transporte, se espera obviamente un rebote grande. Aerolíneas, empresas de transporte, el comercio, la construcción, se empieza a que haya un rebote. Minas y canteras dependeremos del precio del petróleo, pero también va a ser algo hacia arriba. O sea, también va a ser algo positivo porque empiezan a crecer las empresas, empiezan otra vez a volver a niveles de producción más altos y obviamente a demandar más combustible, y esto puede generar que se incremente la demanda y se mejore el precio. Y actividades artísticas, ten en cuenta que los sectores manchados de rojo tienen también una gran oportunidad, porque todos no son estructuralmente estáticos, sino que se movieron con la pandemia hacia abajo duro y muy seguramente tienen posibilidades. Los sectores que siempre han mantenido un comportamiento positivo dentro del PIB es el sector agrícola en el 2020. El sector agropecuario casi siempre ha crecido a esos niveles, 3% más o menos. Siempre participa en una cifra muy parecida al crecimiento general del PIB. Participa el sector agrícola y en el 2020 fue uno de los mejores. Y obviamente el sector financiero. El sector financiero en el año pasado ganó 14 billones de pesos, de los cuales los establecimientos de crédito ganaron 6 billones. Entonces, ese es un sector que siempre le ha ido bien y que no tiene problema. Los más impactados, obviamente, como dijimos, comercio, construcción, explotación de minas, ya lo hablamos, y los que tienen de pronto oportunidades van a ser obviamente agricultura, nuevamente las actividades financieras, las actividades inmobiliarias,
de compra y venta de finca raíz, de bienes inmuebles, se está moviendo mucho. Todo lo que tiene que ver con el servicio de las comunicaciones y de entregas a domicilio, y obviamente el gobierno tiene un papel importante dentro del crecimiento del PIB del 2021. ¿Qué es lo que pasa con las cuentas del Estado y qué es lo que pasa con la reforma tributaria? El presupuesto del 2021 fue 313 billones de pesos. 313 billones. ¿Que de dónde se reciben esos 313 se gastan en funcionamiento, inversión y servicio a la deuda, como gobierno? ¿Y de dónde se recibe? De impuestos directos, impuestos indirectos, las utilidades de los establecimientos públicos donde el gobierno es empresa y obviamente más deuda externa. Más deuda son parte de los ingresos de déficit fiscal. El déficit fiscal, nosotros teníamos una regla fiscal, y varios países tenían una regla fiscal, de que las cuentas no se descuadraran más del 2.3%. Aquí se rompió todo esto, en muchos países se rompió esa regla fiscal, se prevé que en el 2022 se fije una nueva regla fiscal y se diga, oiga, gobierno, usted sus cuentas no se le pueden descuadrar más de tanto por ciento. En este caso es el 2.3% del PIB. Cuando las cuentas están descuadradas en el gobierno central, sencillamente yo puedo hacer tres cosas. Fabricar billetes, decirle al Banco de la República, y hoy salió, decirle al Banco de la República, produzca billetes y présteme plata, señor Banco de la República, dice el gobierno. Pero ¿qué pasa? Si saca moneda circular, se genera una presión de la demanda haciendo incrementar los precios y no quiero que suba la inflación. Entonces, una medida inflacionista de la cual el gobierno ha descartado en parte eso de fabricar billetes. Lo otro es endeudarse localmente, o sea, emitir TES, quito plata del mundo, ya me quedan 2 minutos, cojo plata del mercado y lo redistribuyo. Entonces, el efecto es neutro. Lo otro es deuda externa, contraer deuda externa. Colombia tiene unos niveles de endeudamiento bajos, podría contraer deuda externa y eso es lo que va a hacer. El tiempo fue medido. La deuda externa actual en Colombia son 156 mil millones. Tenemos unas buenas reservas internacionales, pero el PIB, el crecimiento del PIB, el crecimiento de la deuda es del 52%. Otros países como Chile tiene el 32% del PIB, Perú 40%, México tiene el 60%, nosotros tenemos el 52% del PIB. Nosotros somos unos deudores moderados, tenemos buenas reservas internacionales, tenemos unos indicadores también de economía macro también muy buenos que nos permite tener acceso al crédito sin mayor problema. En conclusión, hay una producción relativamente sólida en este segundo semestre. Van a haber riesgos que ya expusimos, el precio del petróleo, la baja calificación si no hay una reforma tributaria rápida, nos pueden calificar mal y ahí sí adiós de inversión extranjera. Las demoras en la vacunación. Se acerca época de elecciones y la reforma tributaria también va a tener su efecto. Las oportunidades van a estar dadas por un mejor precio de petróleo, inflación moderada y el bajo nivel de endeudamiento y obviamente los sectores de los cuales se espera crecimiento fueron los que comentamos, incluyendo comercio, restaurante y esparcimiento, porque las expectativas de vida a nivel mundial se incrementan y la población se va volviendo más adulta. Muy bien, fue una maratón. Muchas gracias, Carlos, muy amable a todos por escucharme. Espero que les haya aportado algo Bien, señor Oscar. Números. Muchas gracias. Vamos con unas preguntas muy interesantes que tenemos aquí para concluir el tema de hoy. Recuerden que Mundo Empresarial va de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Antes de responder preguntas, le pido por favor al público que me respondan esta pregunta muy importante para nosotros. ¿El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? Por favor, respondan a partir de este momento. ¿El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy? Muchas gracias a los que están votando en este momento. Un saludo para Oscar Augusto. Se conecta desde Bogotá. Bien, muchas gracias al 70% de los que votaron. Bien, una exposición muy interesante, señor Oscar Guerrero, muy llamativa porque nos mostró un panorama en general de lo que está pasando en el mundo y de lo que podría suceder en cuanto a perspectivas.
hay mucha tela que cortar en todo el tema de reactivación económica. La gente coincide, algunas personas, ¿no? Coinciden con algo. Y es lo siguiente, ¿por qué en una crisis económica como la que está viviendo Colombia, Perú, México, el mundo entero, por qué los bancos centrales o por qué la directriz de un gobierno no debe ser imprimir dinero? ¿Esa no es la solución? El hecho de imprimir dinero es poner dinero a circular. Cuando yo como gobierno consigo una deuda, ¿yo qué hago? Salgo a gastarla. Y entonces dejo a la economía con un mayor nivel de capacidad de compra, que salen a comprar y la producción no reacciona tan rápido. Entonces, como hay una presión de la demanda, lo que hace es incrementar los precios, generar inflación. Entonces, eso es una de las medidas que quiere el gobierno tener controladas, bajos niveles de inflación. Entonces, una política de imprimir billetes es una medida netamente inflacionaria. Netamente inflacionaria. Hablando ahora de inflación, muchos economistas también coinciden en que en Colombia no hemos tenido niveles inflacionarios en los últimos años como otros países en crisis, o como la inflación que tuvo Alemania hace muchísimos años, o como la inflación que tiene Venezuela o ha tenido Argentina. ¿Qué ha llevado a que Colombia haya podido mantener niveles de inflación estables? Definitivamente, yo sí felicito a la Junta Directiva del Banco de la República. Ella en la nueva Constitución de 1991 se le definió como objetivo central mantener el poder de compra de los colombianos. Y si ustedes se dan cuenta, la inflación más grande que vivió el país fue en el 90, con César Gaviria, el 32.33%. Es la más alta que Colombia tiene registro desde 1923, cuando se creó el Banco de la República. Entonces, de ahí del 91, ustedes observan la inflación y realmente se han desarrollado políticas. Dense cuenta que ya la Junta Directiva son 5 personas y el ministro de Hacienda y el gerente del Banco de la República están pensando qué hacer para generar PIB, para crecer el PIB y controlar la inflación. Y ese papel, esa tarea, yo creo que lo ha hecho muy bien la Junta Directiva del Banco de la República. Tener niveles de inflación desde hace mucho rato, desde hace varios años, cercanos a la meta del 3%. Eso es uno de los éxitos que se le puede asignar al gobierno de turno. Los niveles de inflación han sido controlados y eso lo hace sencillamente, ¿cómo lo controla el Banco de la República? Con la tasa de intervención del Banco de la República. Esa tasa que el Banco de la República le cobra a los bancos comerciales, eso hace que expanda o no expanda la masa monetaria. Entonces, hoy en día el Banco de la República le cobra a los bancos comerciales el 1.75 anual de tasa. Desde que empezó la pandemia, cuando empezó la pandemia en marzo, estaba en el 3.65 y lo ha ido bajando 25 puntos básicos, 25, y hoy es 1.75. Entonces, cuando yo tengo bajas las tasas, quiere decir que los bancos, claro, son atraídos para demandar plata y las personas, porque las tasas de interés bajan, entonces obviamente que todos, y yo necesito es que haya plata en la economía para alar el PIB, para que crezca el PIB. ¿Qué ha pasado? Que el Banco de la República tiene recursos baratos y llegan al banco comercial, pero este banco comercial no ha reducido las tasas en igual proporción al crédito común y corriente para las personas y para las empresas. La disminución de la tasa ha sido 2 puntos del Banco de la República y el sistema financiero la ha bajado en 1 punto. Y obviamente sigue conservando ese margen de protección del spread bastante alto, uno de los más altos en América, que le cobra al consumidor final del crédito. Bien. Entonces, ese es el problema. Bien, señor Oscar, pregunta Augusto Peñuela, ¿cuál es la perspectiva suya en cuanto a TRM para lo que resta del año y por qué ha durado tanto el dólar a 3.800, 3.700 pesos? Pensábamos que de pronto sí iba a tener estos niveles, pero que iba a bajar de nuevo a 2.500. Pero fíjese, nos hemos mantenido con un nivel de tasa de cambio demasiado alto, afectando a importadores. Sí, la tasa de cambio actual de 3.800 y algo es producto de este desorden social, genera mucha incertidumbre, genera mucho riesgo.
Y entonces sale todo el mundo a protegerse en el dólar. Primero eso. Y segundo, las expectativas de la reforma tributaria. El hecho de retirar el proyecto de reforma tributaria por parte del gobierno, eso impacta mucha incertidumbre, mucho riesgo. Inclusive que las calificadoras lleguen y digan, oye, le vamos a calificar a nivel de riesgo de inversión, o sea, que existe riesgo de la inversión y se vaya a la inversión extranjera. Entonces, todo eso genera incertidumbre y eso ha generado que el dólar en esta última semana haya crecido. Ahora, ¿qué expectativas hay? Pues el dólar desde hace muchos años se mueve con el juego de la oferta y la demanda. Y si nosotros miramos qué genera entrada de dólares, fácil, las exportaciones. Pero con las importaciones tenemos una balanza comercial deficitaria. O sea, por ahí no contemos. Otra cosa importante que genera divisas, la inversión extranjera. Estamos dependiendo de las calificaciones de riesgo, estamos dependiendo de que la reforma tributaria sea bien vista en el mundo o en las entidades multilaterales. Entonces dependemos de eso. Estas son digamos, el movimiento de divisas. Necesitamos divisas, exporte, pero con la balanza comercial deficitaria. Estimule la inversión extranjera, pues organice su desorden social, organice su protocolo del manejo de la pandemia, organice su reforma tributaria y vendrá la inversión extranjera. Y el resto tenemos que acudir a las reservas. Como esto es oferta y demanda, si nos faltan dólares, pues las reservas se van disminuyendo. Entonces, una de las cosas más difíciles en la economía es de pronto proyectar, obviamente, la tasa de cambio. Siempre se ha hablado que este año estábamos terminando a niveles de 3.500, 3.600. Mire este repunte que ha tenido. Pero eso depende del precio del petróleo. Ustedes saben que el precio del petróleo cambia todos los días. Y nosotros vivimos harto de eso. Si ustedes ven, hay una correlación inversa entre el precio del petróleo y la tasa de cambio. Si sube el petróleo, van a haber hartas divisas. La tasa de cambio baja. Eso casi hay históricamente una correlación inversa directamente con el precio del petróleo porque dependemos, y nuestras divisas fuertes dependen en gran medida de las exportaciones de petróleo. Y obviamente el campo ancho que hay para exportaciones no tradicionales. Avanzamos con más preguntas. Nos quedan 5 minutos de preguntas. Qué lástima porque son unos temas y unas preguntas muy interesantes que tengo aquí. Nos vamos a quedar cortos. El déficit fiscal colombiano, dice Jorge Mario, del año 2020, ¿de casualidad tiene el dato de cuál fue ese déficit fiscal y si ya está cubierto? Sí, nosotros lo mostramos aquí, el déficit fiscal. El déficit fiscal del 2020 fue el 7.8% del PIB. Y para este año se prevé el 8.6%. Cerca de 90 billones de pesos es el déficit fiscal. Una cifra muy grande. La reforma tributaria que se presentó, el proyecto que se retiró, generaban 26.8 billones. Esa reforma generaba 26.8 billones adicionales. Y hoy ya dijo José Manuel Restrepo que la reforma tributaria 2.0 va a generar 14 billones. O sea que sí va a ayudar, pero no va a resolver el problema. Eso tiene que ir acompañado de reducción del gasto central, de allá, de los gastos del gobierno. Tiene que ir, y incluso el proyecto de presupuesto para el 2022 no es 313, es como 309. Reduce en 4 billones el gasto. O sea, es la primera vez que yo veo que el presupuesto del gobierno de un año a otro disminuye en 4 billones. Eso es un esfuerzo que está haciendo de alguna manera el gobierno. Pero el déficit fiscal, como dijimos, se cubre con impuestos o con deuda o con reducción del gasto. Hay que hacerlo por alguna o por todos los lados, mancomunadamente. El ciudadano de a pie siempre coincide con cuál podría ser la solución a una crisis de estas y enuncia una frase y es empleo, generar empleo. Aquí es donde yo quiero consultar su opinión. ¿Por qué a Colombia no llegan esas grandes multinacionales que llegan a Brasil, que llegan a México, que llegan a otras ciudades del mundo y que generan miles y miles de empleo? Aquí llega una que otra empresa extranjera, pero bueno, a generar 20 empleos, 50 empleos. Sí, ¿qué está pasando con esas grandes marcas que pasan derecho para Brasil o para México o para Argentina, pero no nos generan empleo en nuestro país? Cuando tú estás afuera como empresario, americano o europeo,
tú andas buscando posibilidades de invertir en países afuera porque yo quiero crecer. Entonces estoy buscando países. ¿Y qué estoy buscando? Estoy buscando un país que tenga una política tributaria estable. En Colombia cada 2 años hay una reforma tributaria. Que haya una política de seguridad estable. Miren lo que pasa en el Valle. Miren lo que pasa en Chocó con este resurgimiento de las FARC y de disidentes de ELN. Estoy buscando eso, estoy buscando una tranquilidad en la parte fiscal, que yo sepa realmente cuántos impuestos debo pagar, que haya seguridad, que haya infraestructura. Yo como empresa necesito buscar un país donde las vías conecten, donde yo pueda sacar el producto fácilmente hacia los mares. ¿Ven? Hay muchos factores que yo miro para invertir. Y miro a Colombia y hay otras cosas de otros países de pronto con mejor infraestructura, con mejor política fiscal, con mejor niveles de seguridad, de salubridad, estos niveles de inseguridad, todas las cosas. Eso repele la inversión extranjera. No solamente los resultados y porque aquí pueden generarse buenas rentabilidades, sino que esos factores son los que repelen la inversión extranjera. Eso hace los que no llegue como nos gustaría que llegara. Porque a la final, el empleo, ¿quién lo genera? Las empresas, extranjeras o nacionales. Pero esas empresas para invertir, para crecer, para generar 10 empleos más, piensan en toda esta dificultad que tenemos de hacer que las empresas crezcan. Los efectos de la carga laboral en Colombia son muy altos. Contratar un empleado le vale a uno el 1.5% del salario mínimo, si es con el salario mínimo. Entonces, hay unos parafiscales gigantes que hacen crecer ese costo y hacen desestimular al empresario que quiere hacer crecer la economía, generando empleo. Y ya para terminar, me gustaría también una opinión suya en cuanto a un tema que ha venido tomando fuerza en los últimos años, ahorita está como quieto de nuevo, y es la eliminación de los 3 ceros al peso colombiano. Bueno, esa es una pregunta de hace muchos tiempos que se pensó en alguna vez en el Banco de la República, pero realmente es más el efecto psicológico, ¿no? Es más el efecto psicológico que puede generar me lleva a acordar de mi padre, que mi padre habla sin los 3 ceros. Él ya está en la nueva moda. Entonces es un efecto psicológico. Obviamente des en cuenta que cuando se agrego tengo que producir un poco de otro tipo de monedas y de otro tipo de billetes que me hagan fácilmente moverme en la economía. Entonces eso va a generar obviamente costos. Tengo que producir los billetes de 7 pesos, de 9 pesos, no sé. Y tengo que poner monedas y otra vez volver de pronto a los centavos, no sabemos. Pero es un efecto psicológico y es un costo que para mi concepto es más el costo social que el efecto real del dinero en la economía. No lo considero que puede impactar o que puede mejorar el bienestar. No, es un efecto psicológico que va a durar muchos años y con un costo social bastante grande. Bien, muchas gracias, señor Oscar Guerrero. 12 del mediodía, 1 minuto, se nos agota el tiempo. Quedamos muy contentos con su exposición y también con las respuestas que nos ha dado a las inquietudes que han surgido de esta charla. Mil gracias. No, con mucho gusto. Y muchas gracias a LatinPyme. Me despido, soy Carlos Grosso y espero encontrarme con ustedes en otra emisión de Mundo Empresarial. Me despido en nombre de Fundación Unipymes y de LatinPyme, Centro de Desarrollo Empresarial. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.